Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos misión en favor de los no alcanzados. Primera parte. Leemos para memorizar Hechos capítulo 17, versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Al describir lo que Pablo hizo en Atenas, Lucas escribió: así razonaba en la sinagoga con los judíos y con otros piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Pablo habría estado más cómodo trabajando entre los judíos, su propia carne y sangre, pero el apóstol se negó a conformarse con trabajar únicamente entre los suyos. Había sido llamado a alcanzar a otros también. Pablo podría haber trabajado solo en los gentiles, temerosos de Dios, cuya visión del mundo ya había experimentado un cambio sustancial. Estos tenían una base bíblica sobre la que Pablo podía construir, aunque todavía necesitaban conocer al Dios a quien temían, Jesús el Mesías. Pero no, mientras estuvo en Atenas, una ciudad famosa por su filosofía, Pablo trató de llegar a la gente de allí también, que tenía un trasfondo y una cosmovisión radicalmente diferente de la de los hebreos y su historia sagrada, que constituía el fundamento de la fe que Pablo quería enseñar a los atenienses. Un hebreo en Atenas. Hechos capítulo 17, versículo 1 al 4 leemos de la siguiente manera: y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entre los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. La ciudad de Atenas estaba llena de ídolos. Como Pablo conocía la historia de su propio pueblo y sus tendencias a la idolatría, estaba molesto por todos los ídolos que también encontró en Atenas. Sin duda, Pablo estaba motivado por la compasión hacia los atenienses, que morirían en sus pecados si no llegaban a conocer al Dios verdadero. En la actualidad, nuestras ciudades siguen llenas de ídolos, aunque sean menos evidentes que los que vio Pablo, y muchos creyentes pueden pasearse tranquilamente por una sociedad sin reaccionar en lo más mínimo ante el arte de los ídolos. Sin embargo, Pablo tenía suficiente sintonía con el Espíritu Santo como para responder a diferentes de otros creyentes que aún no comprendían que el Evangelio es para todo el mundo. Pablo sabía que Dios quería que los atenienses se salvaran junto con todos los demás. Comprendía que el concepto de misión global consistía en llevar el Evangelio a los grupos de personas no alcanzadas, y eso incluía a los atenienses, incluyendo a los paganos idólatras, así como a los filósofos que atestaban las calles de Atenas. Por lo tanto, Pablo frecuentaba el mercado donde se encontraba esta gente. Podríamos decir que formó el primer centro de estudio de misión global, donde utilizó el mercado con el fin de estudiar y probar métodos para llegar al corazón y la mente de esos paganos. Pablo sabía que no podía acercarse a los atenienses de la misma manera que se acercaba a los judíos o incluso a los gentiles temerosos de Dios. Eran personas cuyo punto de partida no era Dios de Israel, ni las obras que había manifestado en medio de la acción de Israel. Por más que estos conceptos y creencias fueran esenciales para los judíos e incluso para los gentiles temerosos de Dios, no significaban nada para la gente que Pablo encontraba en el mercado ateniense. Por lo tanto, se necesitaba una estrategia totalmente nueva, la herencia judeo-cristiana. De allí que como Pablo tengamos que adaptarnos a ella. Pablo en el Areópago. Pablo predicaba el Evangelio, y eso es exactamente lo que trató de hacer en Atenas. Hechos capítulo 17, versículo 18 dice: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Es evidente que con sus dioses extraños, Pablo impresionó a la gente del mercado, por lo que lo llevaron a la Areópago, una parte de la ciudad donde se trataba asuntos legales y religiosos. Aunque al parecer Pablo no enfrentó ningún tipo de juicio legal, por lo visto, querían escucharlo a él y su nueva doctrina. Sería difícil ignorar a alguien con la elocuencia, la pasión y la inteligencia de Pablo. Aunque promoviera ideas
que a aquella gente le parecía muy extraña. Hechos capítulo 17 versículo 21 dice que los atenienses no hacían más que hablar y escuchar sobre las últimas ideas. Lo más probable es que señalara que eran pensadores y polemistas experimentados. Además, había sido considerada durante siglos el centro del pensamiento intelectual y filosófico. Aunque algunos de estos pensadores no eran ateos, desde luego no en el sentido en que hoy concebimos el ateísmo. Muchas de sus ideas filosóficas deberían radicalmente de las enseñanzas del cristianismo. Es difícil, por ejemplo, encontrar en la filosofía de los epicúreos y los estoicos un lugar para algo como un Mesías resucitado. No creían en Jesús. En Atenas, Pablo había esperado que el Espíritu Santo pudiera utilizar sus conocimientos y sus habilidades oratorias que había adquirido en su educación con Gamaliel, pero en realidad fue la educación de Pablo en las calles de Atenas lo que el Espíritu Santo pudo utilizar aún más. Sus más sabios oyentes estaban asombrados al escuchar sus razonamientos. Demostró que estaba familiarizado con sus obras de arte, su literatura y su religión. Después de la experiencia de Pablo en Atenas con estos paganos y filósofos, escribió a los corintios: me propuse no saber nada entre ustedes sino a Jesucristo y a Él crucificado, Pablo y el Dios desconocido. Fíjate que Pablo no menospreció la falsa religión ni los falsos dioses de los atenienses. Recogió todos los puntos positivos que pudo encontrar, aunque fuesen pocos, y los aprovechó. Leamos Hechos capítulo 17, versículos 22 y 23. Dice la palabra de Dios: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todos observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlos es a quien yo os anuncio. Pablo estaba elogiando a los paganos. Su religión era errónea en todos los sentidos. Sin embargo, Pablo elogió su devoción a ella. Pablo continuó: porque al pasar y observar los monumentos de su culto, al describir su propio estudio de la religión ateniense, Pablo comunicó una actitud respetuosa hacia la gente. No se precipitaba con un autoproclamado experto con todas las respuestas sobre cómo que tenía que cambiar a la gente. En realidad, sí era un experto y tenía las respuestas que la gente necesitaba. Pero no se presentó de este modo, pues de lo contrario lo habrían rechazado de plano. En cambio, lo percibieron como alguien que se preocupa por la gente y deseaba su bien. Al comentar la inscripción al Dios desconocido, Pablo aprovechó lo que podía considerarse un terreno común. Creían en Dios, en muchos dioses en realidad, lo cual era un gran comienzo. Algunos de aquel entonces no creían, y podía abrir el camino a una conversación más profunda. No se burló de la idea negativa de un altar, de un Dios desconocido, sino que apreció y admiró a un pueblo que se preocupaba lo suficiente por las cosas espirituales como para hacer el esfuerzo y el gasto de adorar algo que ni siquiera conocían. Por si le faltaba algo, estaban equivocados, por supuesto, pero eso tenía solución. Lo importante al principio era que fueran devotos en lo que sí entendían. Pablo reconoció que eso era material con el que el Espíritu Santo podía trabajar. Pablo había encontrado un tema de conversación que despertaría el interés de ellos: cómo presentar a un nuevo Dios. Una vez que Pablo hubo captado la atención de los pensadores de Atenas, dirigió su audiencia al Dios del cielo. Hechos capítulo 17, versículos 24 y 25 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Para un pueblo que se preocupa lo suficiente por las cosas espirituales como para construir un altar a un desconocido. Las palabras de Pablo eran intrigantes. Un Dios creador que no vive en un templo no necesita nada de los humanos, sino que Él suple las necesidades humanas. Para una cultura impregnada de mitología griega,
en la que los dioses eran impredecibles, egocéntricos y crueles, la idea de un dios como el que describía Pablo era un pensamiento maravillosamente intrigante, y los hombres del Areópago dieron sus primeros pasos hacia un Dios de amor. El hecho es que Dios, al que no conocían, se daba a conocer, de hecho también deseaba que lo conociesen. Era probable que Pablo haya compartido más conceptos en el Areópago que las pocas palabras que Lucas registró en esta historia. Parece razonable, por cuestiones de espacio, que Lucas se limitara a resumir el discurso de Pablo. Si eso es cierto, entonces probablemente Pablo haya desarrollado en detalle cada uno de los conceptos que hemos leído hasta ahora. Entonces, desglosemos el discurso de Pablo en conceptos. Primero, mostró que había estudiado sus creencias y que había encontrado algunas cosas que respetaba entre los que habían aprendido. A continuación les habló de una cosa en particular que había descubierto en el estudio de su religión y que ellos admitían que no entendían. Después de eso compartió el aspecto de Dios que sabía que necesitaban desesperadamente, que es el hecho de que Dios existe y que los amaba y no estaba lejos. Por último, al final de su discurso, Pablo pasó a advertirles lo que significa rechazar el conocimiento de este Dios que aún no conocían. Pablo los llevó tan lejos como pudo, según lo que sabía que ellos creían. Si pudo guiarlos hasta allí, su progreso fue importante. Cruzar la línea. Leamos Hechos capítulo 17, versículos 25 y 26. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da todo vida y aliento y todas las cosas. Y de un aliento y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. También es interesante enseñar que Pablo citó a algunos de los autores atenienses que habían escrito algo bastante cercano a la verdad bíblica, lo que le brindó a Pablo la oportunidad de llevar a sus oyentes un paso más adelante, es decir, utilizó su familiaridad con las creencias de ellos para buscar un terreno común y así llevarlos un paso más allá. No cabe duda, al tratar de alcanzar a otros, el hecho de estar familiarizados con lo que creen y buscar puntos en común puede ser un método poderoso para alcanzar a la gente. Observe también que Pablo utiliza estos puntos de coincidencias con ellos para luego llevarlos a donde él quería, la resurrección de Jesús y la esperanza que ofrecía a todos. Lucas describe las reacciones a las últimas palabras de Pablo sobre la resurrección. Algunos se burlaron de la idea, otros dijeron que querían que Pablo les volviera a hablar del asunto, y algunos creyeron. La clave de esta historia, en el marco de nuestro estudio, es que todos ellos realmente habían escuchado, y esa era la esperanza de Pablo desde el principio. Sabemos que algunos rechazan el Evangelio, pero debemos hacer todo lo posible para asegurarnos de que antes de que lo rechacen, entienden lo que están rechazando. Pablo, con su método de trabajo entre los atenienses y su uso estratégico de lo que había estudiado y aprendido de ellos, se aseguró de que oyeron, con la mente abierta, que existía un Dios al que no conocían, pero que les había creado. Este Dios los amaba y quería darse a conocer. Había sido misericordioso con ellos, a pesar de su ignorancia, pero se acercaba el día del juicio final. Y si todo esto sonaba demasiado increíble, había pruebas verificantes de ello en la resurrección de Cristo. Ahora que la gente realmente había escuchado y comprendido el mensaje, tenía que decidir personalmente si lo rechazaría de plano o investigaría más a fondo. Y algunos investigaron más y se convirtieron en seguidores de Jesús. Hechos capítulo 17, versículo 34. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.